Estamos con el ex canciller de la República, Gonzalo Gutiérrez. Gonzalo, buenas noches. Gracias por estar. ¿Cómo estás? En Redes y Poder. Hoy, Gonzalo Gutiérrez escribió un artículo en el portal Posición.pe y quiero leer solamente el último párrafo de este artículo porque es una profecía que creo que se ha cumplido. Dice así: se dice que en el año 61 el Che Guevara le preguntó en tono de broma a Fidel Castro si alguna vez Cuba volvería a tener relaciones con los yanquis y que la respuesta de Castro fue: eso solo será posible el día que el presidente de los Estados Unidos sea negro y el Papa argentino como tú. Bueno, estamos en el tiempo presente, Gonzalo, y ha ocurrido esta situación, bueno, sin duda para muchas personas sorprendente. Pero, ¿cómo se ha producido esto? ¿Qué implicancia tiene en el ámbito primero internacional? Bueno, primero, ¿cómo se ha producido? Este ha sido un proceso, pues, de un par de años en el que se ha generado un acercamiento entre los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno cubano, con la facilitación de Canadá y del mismo Papa Francisco. Yo creo que es un hito realmente trascendental en las relaciones externas de los Estados Unidos con la región, con América Latina, con Cuba, pero además es un hito en su visión de política exterior, una política exterior pragmática que quizás, debo decir, lamentablemente se ha hecho ya hacia fines de su segundo mandato, ¿no? Hubiera sido notable que este tipo de iniciativas hubieran podido producirse antes. Creo que habría posibilidad para mayor campo en la política externa de los Estados Unidos. Algunos dicen, Gonzalo, que esto justamente ha sido posible porque se ha producido en este momento y no antes, porque electoralmente Obama ya está de salida, ya no tiene un electorado que conquistar o en todo caso que perder vía este tipo de decisiones que son, bueno, complejas también, porque no es fácil que un presidente de Estados Unidos diga voy a iniciar un proceso que estaba cortado por décadas. Entonces, bueno, pero al final de cuentas, digamos que lo ha impulsado, que eso es lo que importa. Ciertamente que sí, ciertamente que sí. Yo a lo que me refería antes es quizás muy al inicio de su segundo mandato para que tuviese la posibilidad de acometer más iniciativas y poder redondear más este proceso, que ha dado pasos importantes, pero todavía falta bastante. Existen, digamos, reclamos de ambas partes. Quizás el más emblemático, como lo anotaba en la nota publicada esta mañana, es el embargo que sufre Cuba desde hace décadas. ¿Y cuál es la situación actual de ese embargo? Bueno, sigue vigente. Ciertamente que se han flexibilizado algunos intercambios comerciales, pero menores. Se permite ya que los visitantes lleven por ejemplo, habanos, cierta cantidad de habanos cubanos o de ron, pero eso es un comercio mínimo. Y también ya desde hace unos años hay una concesión para, en casos elementales de necesidad, poder comerciar en alimentos y medicinas. Pero existe una limitación que solo puede ser levantada con el concurso del Congreso de los Estados Unidos. Y ahí es donde va a estar la prueba de fuego del presidente Obama. Ahora, lo que hay que notar es que el público, la opinión pública norteamericana en general, ha recibido positivamente este movimiento diplomático del presidente Obama. Entonces, yo creo que esa presión de la opinión pública va a hacer que el Congreso se mueva en un sentido positivo. Es decir, ¿tú ves un efecto político en el gobierno ejecutivo de los Estados Unidos de forma que pueda, bueno, manejar la no mayoría? Es una minoría que tienen los demócratas, no tienen mayoría en el Congreso y por lo tanto tendrían que subirse sobre esa, digamos, efervescencia popular de los latinos, de los cubanos, pero también de mucho público en Estados Unidos que está en favor de que una relación tan complicada se normalice, digamos, ¿no? ¿Tú crees que hay una esperanza de que el Congreso norteamericano, mira, no sé ahora, pero de repente en el siguiente gobierno pueda llevar adelante el fin del embargo? Yo creo que sí. Y tengo la esperanza que sea así. La verdad es que la posición internacional sobre el embargo ha sido muy clara. Desde el año 1992 se vienen votando todos los años en Naciones Unidas una resolución que presenta Cuba
sobre el embargo, criticando el embargo, censurando el embargo. Y cada año se ha ido reduciendo el número de países que aceptaban como una actitud aceptable, valga la redundancia, este embargo. Y el último año, en el año 2014, esta resolución fue votada por 188 países de los 193 que tienen Naciones Unidas a favor, 3 se abstuvieron y solamente 2 votaron a favor, Israel y los Estados Unidos. Entonces yo creo que también esa presión internacional tiene que hacer mover a los Estados Unidos para levantar el embargo. Pero tenemos también en el otro platillo de la balanza algunos reclamos estadounidenses, como es la estatización de muchas empresas que se realizó a comienzos de los años 60. ¿Cuál es la contraprestación? Entonces, Estados Unidos dice efectivamente, con el Congreso, se levanta el embargo, ¿y qué cosa va a pedir Estados Unidos a cambio? Pues yo ciertamente creo que sobre la mesa van a poner todas las propiedades de personas particulares y empresas que fueron estatizadas por el gobierno cubano desde comienzos de los años 60. Y ver cómo se da un justiprecio, se retornan esas empresas. En fin, eso va a ser materia de una negociación muy delicada entre ambas partes. También hay otro reclamo de parte de Cuba que es importante, que es Guantánamo, la base de Guantánamo. La base de Guantánamo permanece bajo control norteamericano desde comienzos del siglo XX, a raíz de la guerra española-americana, ¿no? En la cual luego Estados Unidos toma a Cuba como un protectorado por unos 2-3 años, y cuando ya entrega la soberanía plena a los cubanos, una de las condiciones que deviene de una enmienda que se llamaba la enmienda Platt era mantener esa base bajo control. Tiene soberanía Cuba sobre la base, pero el control lo tiene los Estados Unidos y debiera pagar una renta cada año por esa base. Desde fines de comienzo de los 60, el gobierno cubano se ha negado a aceptar ese pago. Entonces, el traslado del control de la base, sobre la cual ya el presidente Obama decidió cerrarla como prisión para acusados de terrorismo, también va a ser un tema importante en las conversaciones entre los dos países. Desde tu punto de vista, para el Perú, para América Latina, estamos acá nosotros mirando un poco en el balcón esto que ocurre aquí en el mar Caribe. ¿Qué cosa es lo que puede traernos como beneficio? Mira, yo creo que este movimiento político-diplomático está acompasado con un cambio económico, comercial en Cuba. Cuba ya está apuntando a una apertura en la zona de Mariel, el puerto de donde salieron muchas de las personas que se refugiaron en los Estados Unidos en los años 80. ¿Esta apertura tiene que ver más allá del tema de los hoteles y la parte turística? No, ya esto es una inversión de otro tamaño, en otro espacio. Es ciertamente una inversión muy grande que tiene que ver con industria, que tiene que ver con transformación, tiene que ver con producción, no solamente con servicios turísticos. Y allí yo creo que hay una gran oportunidad para interrelacionarnos con Cuba. Yo mismo, en abril, para fines de abril, tenía planeada ya una visita, porque tenía una invitación cuando era canciller para visitar Cuba, y ya venía organizando una participación de empresarios peruanos en esa visita. Yo creo que esto es algo que debe ser mantenido por la Cancillería, porque creo que el Perú debe estar desde muy temprano en este proceso de apertura, que quizás en este momento todavía no tenga beneficios, frutos, pero que sí los va a tener en algunos años quizás. Y tenemos empresas que pueden ser muy eficientes y participar en esta apertura con Cuba. Nosotros tenemos un comercio mínimo. Estaba viendo las últimas cifras reportadas, que son del año 2009. Les exportamos como, me parece, 12 millones de dólares a Cuba e importamos como 7. Es un comercio muy pobre. Es uno de los más bajos que tiene Perú con el extranjero. Así es. Ahora, no es que Cuba tampoco tenga un gran comercio exterior, nosotros, pero creo que sí existe una gran potencialidad para encontrar nichos para inversionistas,
por ejemplo, empresas de construcción peruanas que pudieran participar en el proceso de reconstrucción de todo lo que es la parte de infraestructura también. Ciertamente. Y en comercio pues de productos en los que el Perú está deviniendo muy eficiente. Y entonces tú ves ahí que nosotros deberíamos tener una relación diferente. Las empresas peruanas deberían mirar de otra manera a Cuba, porque muchos han estado mirando siempre el asunto ideológico. Pero este tema ideológico, pues ya con la caída de estamos viendo que se está superando. Y estamos en otro mundo. Este es un mundo muy distinto al que se referían los antiguos escritos y la historia de esta Cuba comunista. Estamos en otra posición, en otra realidad. Tenemos, Alfonso, un tratado de libre comercio con la República Popular China, donde yo fui embajador, que funciona eficientemente y nadie puede decir que pues... Hay un tema ideológico que puede cercenar esas posibilidades, al contrario. Está absolutamente potenciado por la oferta y la demanda y los términos de intercambio que son sumamente beneficiosos para ambos. Así es, y yo creo que como parte de nuestra política externa, que debe ser unificada, sólida, debe tener un componente de pragmatismo en lo que hace al intercambio comercial con todos los mercados que nos sea posible. En realidad Cuba debe ser visto entonces como una oportunidad en este momento. Yo creo que es una oportunidad para nosotros y es una oportunidad también para los cubanos. No nos olvidemos del gran avance que tiene Cuba en algunos sectores, por ejemplo en la investigación, en medicinas, en tratamientos médicos. Yo creo que en ese rubro también pudiéramos nosotros obtener tecnología que pueda ser de interés para complementar lo que nosotros pudiéramos venderles o exportarles a los cubanos. Muy bien, te agradecemos por la presencia, Gonzalo, en Redes y Poder. Gracias por tus comentarios. Encantado. Bien, amigos, vamos a una pausa comercial y regresamos con el congresista Gustavo Rondón, presidente de la Comisión de Fiscalización, con quien vamos a tratar varios temas que estoy seguro son de su interés. Una pausa y regresamos en Redes y Poder.